Capítulo 11. Publicar con autoridad en la era IA. Sin plagio, sin pose, con método y estructura efectiva. Hay una confusión peligrosa y cada vez más extendida en la era de la inteligencia artificial, creer que publicar es opinar, reaccionar rápido o producir volumen constante. Nunca fue tan fácil escribir algo correcto, nunca fue tan difícil escribir algo con autoridad. Hoy, en cuestión de segundos, cualquier persona puede generar textos bien redactados, hilos que suenan inteligentes, carruseles visualmente atractivos o artículos que imitan profundidad. La IA democratizó la forma, el lenguaje, la estructura, el estilo, pero hay algo que no puede garantizar el fondo, no puede garantizar experiencia vivida, criterio probado ni responsabilidad sobre lo que se afirma. Y cuando la forma se multiplica sin fondo, ocurre algo silencioso pero devastador. El contenido deja de construir confianza y empieza a diluirla. El mercado se llena de palabras pero escasea el sentido. Abunda el contenido pero falta orientación. Se publica mucho pero se sostiene poco. Este capítulo existe para romper con esa deriva y establecer un nuevo estándar editorial, no para que publiques más, no para que sigas el ritmo del algoritmo, sino para que publiques mejor, con intención clara, evidencia honesta y estructura consciente, de modo que cada pieza sume a tu sistema de autoridad y no se pierda en el ruido colectivo. Aquí se cierra un círculo fundamental del libro. La autoridad que aprendió a conversar sin perseguir, que diseñó ofertas con dignidad, que lanzó sin ansiedad y que construyó casa propia, ahora aprende a escribir como autor, no como opinador ocasional, porque la autoridad que no se escribe con método se evapora, y la autoridad que se escribe con verdad se convierte en patrimonio intelectual, algo que permanece, educa y sigue trabajando incluso cuando tú no estás presente. Peter Drucker advertía que la mejor manera de perder relevancia es confundir actividad con contribución. En la era de la IA, esta frase cobra un nuevo peso. Publicar mucho no equivale a contribuir. Contribuir exige criterio, responsabilidad y propósito. Publicar no es opinar, es sostener algo en el tiempo. Opinar es fácil, reaccionar es inmediato. Sostener un marco, en cambio, es exigente. Y esa diferencia separa al creador visible del referente confiable. Una opinión puede cambiar mañana sin consecuencias reales. Un marco, un caso o una guía comprometen tu nombre, tu coherencia y tu trayectoria. Implican decir esto creo, esto he visto funcionar, esto no recomiendo, estos son los límites. Publicar con autoridad no es esconder la duda, sino asumir una posición informada y sostenerla con honestidad. Por eso, cada publicación con autoridad responde, aunque no siempre de forma explícita, a preguntas incómodas: ¿desde qué experiencia real estoy hablando? ¿Qué problema concreto estoy ayudando a pensar o resolver? ¿Qué evidencia, aunque sea parcial, puedo mostrar? ¿Qué no prometo y qué límites estoy dispuesto a declarar? Estas preguntas no buscan paralizarte, buscan protegerte, protegen tu credibilidad, tu energía y tu reputación. En un entorno saturado de mensajes, la autoridad no se construye gritando más fuerte, sino pensando mejor y hablando con mayor responsabilidad. Este libro propone una definición clara y exigente. Publicar con autoridad es contribuir claridad útil y verificable a una conversación que importa de forma consistente y responsable. No se trata de sonar más inteligente, no se trata de impresionar, se trata de ser más confiable. Cal Newport, al hablar del trabajo intelectual profundo, lo expresa con precisión. La profundidad crea valor porque es difícil de imitar. En la era de la IA, la profundidad entendida como criterio, experiencia y reflexión sostenida se vuelve el verdadero diferencial editorial. La escritura lo resume con una sobriedad que atraviesa culturas y épocas. Antes bien, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo. Hablar verdad implica precisión, hablar con amor implica responsabilidad. Juntas, estas dos cosas forman el corazón de la autoridad editorial. Verdad sin arrogancia, claridad sin pose, método sin deshumanización. Eso es publicar con autoridad en la era de la IA. Plagio, adaptación y tropicalización. La línea ética que no se cruza. La inteligencia artificial no creó el dilema ético, solo lo volvió más visible, más rápido y más tentador. Copiar nunca fue correcto,
Pero ahora es más fácil hacerlo sin sentir culpa, porque la copia ya no parece copia, parece texto nuevo, bien escrito, pulido y convincente. El problema es que cuando se cruza esa línea, lo que se erosiona no es solo la ética, sino algo más frágil y más costoso, la autoridad personal. Este capítulo establece una distinción que no es técnica, sino moral y estratégica. Una distinción que, si no se comprende bien, convierte la IA en un atajo peligroso en lugar de un aliado poderoso. Tres niveles claramente distintos. Plagio. Plagio no es solo copiar palabra por palabra, es apropiarse de ideas, estructuras, marcos o ejemplos sin comprensión profunda ni aporte propio, presentándolos como si fueran experiencia o criterio personal. Plagio ocurre cuando repites conceptos que no has aplicado, usas casos que no has vivido, sostienes posturas que no podrías defender ante una pregunta incómoda, publicas textos correctos que no podrías explicar sin leerlos. El problema del plagio no es solo legal o moral, es que te vacía por dentro, te obliga a sostener una voz que no es tuya, y tarde o temprano esa incoherencia se percibe. Adaptar. Adaptar es un acto legítimo y necesario. Nadie piensa en el vacío. Toda autoridad seria se apoya en pensamiento previo. Adaptar implica entender un marco, probarlo en tu contexto, identificar qué sí funciona y qué no, traducirlo a tu realidad operativa. Adaptar ya exige criterio, pero aún no es suficiente para construir una voz propia sólida. Tropicalizar. Tropicalizar es el nivel más alto y más escaso. Es encarnar una idea en tu mercado, tu cultura, tu tipo de cliente, tu realidad económica y tus propios errores. Tropicalizar significa explicar cómo ese principio se manifestó en casos reales, mostrar matices que el autor original no abordó, contar que falló, que sorprendió y que aprendiste. Hablar desde la experiencia situada, no desde la teoría universal. Aquí la autoridad deja de ser prestada y se vuelve vivida. Un ejemplo claro. No es lo mismo repetir una idea de Peter Drucker sobre enfoque estratégico que explicar cómo ese principio se quebró o se confirmó en una empresa concreta que acompañaste, qué decisiones se tomaron, qué resistencias aparecieron y qué consecuencias reales tuvo. La autoridad no se construye citando autores, se construye pensando con ellos y luego yendo más allá. La IA, bien usada, puede ayudarte a entender mejor esos marcos, a compararlos y a organizarlos. Mal usada, solo te permite robar más rápido lo que todavía no te pertenece. La escritura lo expresa con una sobriedad contundente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar el entendimiento no es repetir, es procesar, discernir y transformar. El embudo editorial, publicar con intención, no al azar. Publicar con autoridad no es producir piezas sueltas esperando que alguna pegue. Eso es visibilidad reactiva. La autoridad, en cambio, se construye como un recorrido de confianza. Este libro alinea la publicación con el embudo completo, no como una técnica de marketing, sino como una lógica humana de relación coherente con todo lo trabajado en capítulos anteriores: conversación, decisión, oferta, lanzamiento y casa propia. Publicar sin embudo es hablar solo. Publicar con embudo es acompañar un proceso. 1. Atraer claridad que llama a las personas correctas. Aquí no se busca viralidad, se busca resonancia. El contenido de atracción no intenta gustarle a todos, intenta responder una sola pregunta poderosa en la mente del lector correcto. ¿Esta persona entiende mi problema mejor que yo mismo? Son piezas que nombran un dolor real, cuestionan una creencia aceptada, ordenan una confusión frecuente, ponen palabras donde antes había ruido interno. Ejemplo con autoridad, no 5 tips para vender más, sino por qué trabajar más en marketing no arregla un proceso de ventas roto. Traer no es seducir, es decir, la verdad adecuada a quien la necesita, aunque incomode. Cuando atraes bien, dejas de perseguir, empiezas a ser encontrado. Educar, profundidad que construye criterio. Aquí ocurre la separación más importante, la de los visibles frente a los confiables. Educar no es enseñar todo, es enseñar lo suficiente para que el otro piense mejor, no para que dependa más de ti. Este contenido explica procesos, muestra criterios detrás de decisiones, revela por qué algo funcionó y por qué algo no, introduce matices, límites y condiciones. Aquí viven
marcos conceptuales, casos reales, guías prácticas, análisis honestos. ¿Por qué? Que no se ve en posts rápidos. En esta etapa, el lector deja de consumir y empieza a considerarte referencia, no porque lo deslumbraste, sino porque lo ayudaste a ordenar su pensamiento. Cal Newport lo resume así: el trabajo profundo crea valor porque es raro y porque importa. La educación profunda no busca aplauso inmediato, busca autoridad acumulativa. 3. Convertir, claridad que invita a conversar. Convertir no es cerrar, convertir es abrir la conversación correcta. Este contenido no empuja, propone, muestra con claridad para quién es y para quién no, qué transformación es posible, qué exige el proceso, qué ocurre si no se hace nada. Aquí la autoridad no promete milagros, invita a decidir con información suficiente y expectativas realistas. Este tipo de publicación no busca urgencia artificial, busca responsabilidad compartida. Cuando el lector llega a este punto, no siente que lo están vendiendo, siente que lo están tratando como adulto. 4. Fidelizar. Memoria que convierte lectores en activos. La mayoría abandona aquí, por eso pierde autoridad acumulada. Fidelizar no es seguir publicando lo mismo, es seguir aportando después del sí y también después del no. Este contenido documenta aprendizajes, comparte ajustes, muestra evolución real, reconoce errores y mejoras. Convierte experiencia en patrimonio común. Aquí la autoridad deja de depender del próximo post, del próximo lanzamiento o del próximo algoritmo. Una autoridad que fideliza, acumula confianza, profundiza relación, convierte conocimiento en legado. Como dice Proverbios, con una lógica aplicable al mundo moderno, los pensamientos con el consejo se ordenan. Publicar con método es ordenar pensamientos para otros, no solo para ti. Y cuando el pensamiento se ordena con verdad, ética y estructura, el contenido deja de ser ruido, se convierte en sistema. La biblioteca de activos, escribir para que el contenido no muera, aquí ocurre uno de los cambios más importantes y más subestimados de todo el libro. Un cambio que separa a quienes publican para hoy de quienes construyen autoridad para años. Publicar no es producir piezas efímeras destinadas a desaparecer en el scroll. Eso es actividad, no es patrimonio. Publicar con autoridad es construir una biblioteca viva de activos, un sistema de pensamiento escrito que se acumula, se ordena y se vuelve cada vez más valioso con el tiempo. La mayoría de los profesionales publica como si cada pieza fuera independiente, desconectada del pasado y sin responsabilidad con el futuro. El resultado es agotamiento creativo, mensajes inconsistentes y una sensación constante de empezar de cero. Este capítulo propone un giro radical pero profundamente práctico: escribir para que el contenido no muera cuando termina la semana. El hábito central, una pieza madre mensual más derivadas semanales. En lugar de perseguir frecuencia, este libro propone centralidad, un hábito editorial sencillo, sostenible y poderoso, una pieza madre al mes. No cualquier pieza, una pieza que valga la pena. La pieza madre puede tomar distintas formas según tu rol y tu contexto. Un artículo profundo que ordena un problema clave. Una guía práctica paso a paso, un marco conceptual explicado con ejemplos reales, un caso documentado con aprendizajes honestos, una reflexión estratégica con implicaciones claras. La característica común no es el formato, sino la intención. Sostener una idea central que pueda vivir mucho tiempo. De esa pieza madre se derivan de forma natural reflexiones breves, ejemplos aplicados, fragmentos explicativos, preguntas para abrir conversaciones, piezas de atracción, piezas de educación, piezas que alimentan tu casa propia. Así, el contenido deja de ser una carrera contra el calendario y se convierte en un sistema de reutilización inteligente. El mismo pensamiento expresado con distintos niveles de profundidad para distintas etapas del embudo y para distintos momentos del lector. El resultado es doble. Menos ansiedad creativa, más coherencia editorial. James Clear lo resume con una idea especialmente aplicable aquí. La repetición consistente de una buena idea construye reputación, la dispersión construye olvido. La autoridad no nace de decir cosas nuevas todo el tiempo, nace de decir cosas verdaderas de forma cada vez más clara. De piezas aisladas a sistema editorial.
Cuando trabajas con biblioteca de activos, cada nueva publicación se apoya en lo anterior, el mensaje se refuerza en lugar de contradecirse, el lector empieza a reconocer patrones, tu criterio se vuelve identificable, no pareces más inteligente, pareces más confiable, y esa confianza no se construye con originalidad forzada, sino con coherencia sostenida. Medir lo correcto, producción útil y reutilización. En este punto la medición deja de ser vanidad y se convierte en gobierno editorial. Aquí no importan los likes aislados. Importa si lo que escribes vive, conecta y se reutiliza. Este capítulo introduce indicadores simples, pero profundamente protectores de la autoridad. Producción útil. La pregunta no es cuántas piezas publicas, la pregunta es cuántas sostienen un marco claro, cuántas ayudan a pensar mejor, cuántas generan conversaciones reales, cuántas alimentan activos propios, cuántas podrías volver a usar dentro de 6 meses sin vergüenza. La producción útil mide impacto acumulativo, no visibilidad momentánea. Un solo activo bien construido puede valer más que 20 publicaciones olvidables. Reutilización. Aquí aparece un criterio que casi nadie mide, pero que define a los autores sólidos. ¿Cuántas piezas nacen de una misma idea central? Cuando una idea es fuerte, admite múltiples ángulos, puede explicarse en distintos niveles, se adapta a distintos formatos, sigue siendo relevante con el tiempo. Un activo fuerte vive muchas veces. Un contenido débil solo vive una vez y rápido. La reutilización no es pereza, es señal de profundidad, riesgo de pose. Finalmente, este capítulo introduce un indicador incómodo pero necesario, el riesgo de pose editorial. Señales tempranas de alerta, publicar solo para estar presente, cambiar de tema cada semana sin hilo conductor, sonar bien sin decir nada nuevo, escribir para el algoritmo, no para la persona, sentir vacío a pesar de publicar con frecuencia. La pose editorial no siempre se nota desde fuera, se siente primero por dentro cansancio, desconexión, pérdida de sentido. Medir este riesgo no limita la creatividad, la protege del desgaste y de la falsificación, como dice la escritura con una claridad aplicable al trabajo intelectual. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, ni ruido vacío, ni silencio estéril, palabra con peso, IA como apoyo editorial, método sin borrar tu voz. Usada con criterio, la IA es una aliada formidable para quien ya decidió pensar con profundidad y escribir con responsabilidad. No viene a reemplazar al autor, sino a asistirlo en aquello que consume energía innecesaria. En este sistema editorial, la IA puede ayudarte a estructurar ideas dispersas, proponer esquemas lógicos, sugerir derivadas coherentes de una pieza madre, ordenar borradores extensos, mejorar claridad, ritmo y comprensión del texto, detectar repeticiones innecesarias o vacíos argumentales. Todo eso es valioso, pero nada de eso es lo esencial. Hay un límite no negociable que este libro establece con claridad. La IA no vive tu experiencia, no asume tus promesas y no carga con tu reputación. No estuvo en las conversaciones, no vio los errores, no sintió la tensión de decidir, no acompañó el proceso humano que dio origen a lo que escribes. Puede ayudarte a escribir mejor, no puede ayudarte a ser verdadero. Por eso, en este método, la IA ocupa un lugar preciso y acotado, acelera el método, reduce fricción operativa, ordena lo que ya pensaste, amplifica lo que ya existe, nunca define el fondo, nunca decide el criterio, nunca reemplaza la responsabilidad del autor. La autoridad editorial no nace de escribir rápido, sino de responder por lo que se escribe. Y esa responsabilidad sigue siendo humana, ética y contextual, como advierte la escritura con una sobriedad aplicable incluso al mundo digital, porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta. No para generar miedo, para recordar peso. Publicar con IA sin criterio diluye la voz. Publicar con IA al servicio del criterio la afina, lo que debe quedarte después de este capítulo. Si este capítulo hizo su trabajo, no deberías sentir presión por publicar más, ni ansiedad por no quedarte atrás. Deberías sentir orden editorial, salir con un estándar claro para decidir qué publicar y qué no, una estructura sólida de pieza madre más derivadas, un embudo editorial consciente, indicadores que protegen profundidad, coherencia y reutilización.
menos urgencia creativa y más intención estratégica. Deberías sentir que no todo merece ser publicado, lo que se publica tiene un lugar y lo que se escribe hoy puede seguir sirviendo mañana. Eso es publicar con autoridad, no producir contenido, construir patrimonio intelectual. Lo publicado merece amplificación digna. Cuando escribes con método, evidencia y verdad, ocurre algo inevitable, tu contenido deja de ser ruido y empieza a merecer difusión. Y aquí aparece una nueva tentación tan peligrosa como la anterior: amplificar sin criterio lo que fue escrito con cuidado, porque así como publicar sin método diluye autoridad, promocionar sin ética traiciona lo que el contenido construyó. No todo lo que se puede amplificar debe amplificarse. No todo canal es adecuado. No toda alianza honra tu mensaje. No toda aparición suma reputación. Por eso, el siguiente capítulo no trata de hacer más ruido, sino de crecer con dignidad. Capítulo 12, promoción que no traiciona, medios, PR y alianzas con dignidad. Ahí aprenderás a amplificar sin exagerar, a aparecer sin impostar, a elegir medios y alianzas que refuercen, no diluyan tu autoridad, a crecer sin vender el alma al alcance, porque la autoridad que se escribe bien merece ser leída y la autoridad que se amplifica con criterio permanece.